Arata es hijo de una familia adinerada, pero no consigue novia. Pensando que está condenado a morir solo, su padre un día anuncia que todos sus hermanos son adoptados, lo que provoca que sus atractivas hermanas se le lancen encima con toda la pasión. Pero antes de eso, el día de la revelación, Arata está hablando con su hermano Shihan, y este le pregunta si algo sucede entre él y las hermanas, recordándole la vez que su hermana menor, Kotomo, le confesó que le gustaba. Pero Arata le asegura que rechazó los sentimientos de Kotomo y que jamás pondría su salchicha entre los panes de su hermana. De repente, Arata ve a Lala, la chica que realmente le gusta, pero a la que nunca invitó a salir. Al ver eso, Shion se da cuenta de que la torpeza de Arata con las chicas viene de crecer rodeado de sus hermanas. Pero días después, Arata ve a Lala con otro chico y asume que están saliendo, rompiéndole el corazón en 1000 pedazos. Más tarde en casa, Arata, Shia y sus hermanas, Buka, Kotono, Banri, Minami y Sega, se presentan para el cumpleaños de Kotono. Luego, antes de brindar, el padre suelta una verdad impactante, revelando que no son hermanos de sangre y que todos son adoptados. Él explica que, excepto Shion y Ninami, quienes sí son gemelos de verdad, el resto no están emparentados. Al oír esto, todos se sienten traicionados por no habérselo dicho antes, pero él explica que fue por una promesa a su difunta madre. Luego los insta a seguir celebrando, pero la cena permanece tensa y silenciosa. Más tarde los hermanos se reúnen en privado y la habitación se siente pesada, excepto para Mi y Almi, quien se mantiene alegre. Le preguntan a Banri, la mayor, si recuerda algo de cuando fueron adoptados y ella admite que sí, pero elige ocultárselo a los demás. Ella dice que lo que importa es que se amen como familia. Sus palabras levantan el ánimo y todos finalmente se van a la cama. Sin embargo, Arata se queda atrás, aún en conflicto con lo que acaba de suceder. Más tarde, cuando va a bañarse, entra accidentalmente mientras Kotono está allí. Se quedan congelados un momento antes de que él entre en pánico y huya, disculpándose por ver sus pepperonis. Pero en lugar de enfadarse, Kotono le pide con calma que le lave la espalda como solía hacerlo. Él acepta hacerlo y la regaña por seguir queriendo que le lave la espalda, pero ella admite que le gusta más cuando es él quien lo hace. Mientras tanto, Luca se sienta sola en la cocina hasta que se le une. Ella pregunta si Arata dijo algo y admite lo extraño que se siente saber que no es un gemelo real. Ella le asegura que Arata siente lo mismo y que el no ser parientes de sangre no cambia nada. Sin embargo, en el baño, en ese preciso momento, Kotono abraza a Arata por detrás, con intenciones de intimar. Mientras tanto, Shion le dice a Uka que, como no son parientes de sangre, técnicamente los 7 podrían casarse entre sí si quisieran. La idea hace que Uka se estremezca, especialmente la de estar con alguien como Arata y engullir tan glamurosa como su esposa. Pero en el fondo, ella sabe que Shion tiene razón. Uka luego pregunta qué pasó realmente entre Arata y Kotono en el pasado. Shion duda porque prometió no contarlo, pero Uka insiste en que, aunque todos bromean con Arata al respecto, saben que él nunca le haría nada malo a su hermana. Entonces, Shion le cuenta la verdad, dejando a Uka atónita. Ella se entera de que Kotona una vez le confesó sus sentimientos a Arata cuando aún creían que eran hermanos. Arata la rechazó porque se negó a ser parte de algo así, pero Kotono no se rindió. Ella lo empujó, y en medio de su forcejeo, él terminó cayendo encima de ella, que fue el momento exacto en que sus hermanas entraron. Ahora que saben que no están realmente emparentados, todo el asunto se siente aún más peligroso. De vuelta en el baño, Arata intenta zafarse del apretado abrazo de Kotomo, pero ella no lo suelta. Dice que, como no son hermanos de verdad, no hay razón para que no puedan estar juntos o incluso casarse algún día. Ella le pregunta si cree que es una mala y sucia zorra, pero hablando como un hermano mayor, Arata dice que, sin importar cuál sea su relación, él siempre la verá como su hermana pequeña, alguien a quien protegerá hasta que encuentre a alguien a quien pueda llamar esposo. Kotono regresa al baño diciendo que él es la persona más amable y cruel que conoce. Mientras él se va, le desea en voz baja un feliz cumpleaños, mientras ella secretamente desea que él hubiera aceptado su amor en su lugar. Pero cuando sale del baño, alguien está escuchando en silencio. Más tarde, al regresar a su habitación, perdido en sus pensamientos, encuentra a Sia sentada allí estudiando. La regaña por entrar a su cuarto sin permiso, preocupado de que pudiera encontrar sus revistas de Mia Khalifa. Pero Sega interrumpe el parloteo y le pregunta de inmediato a dónde fue. No queriendo que ella supiera lo que acababa de pasar, él miente y dice que solo estaba dando una vuelta. Pero ella lo desmiente y dice que ningún idiota anda dando vueltas por su propia casa. Entonces, Sia cambia de tema, diciendo que su habitación se siente enorme aunque es la más pequeña, y Arata lo atribuye al día en que todos los hermanos jugaron piedra, papel o tijera para elegir habitaciones, lo que terminó con Arata perdiendo y Uka ganando la habitación más grande. Mientras Sega sigue charlando, Arata no logra descifrar qué busca hasta que de repente lo empuja sobre su cama, como si quisiera su Willy fraternal. Sentada encima de él, le dice que lo mantenga en secreto y presiona su cuerpo cremoso contra él, haciendo que la situación se sienta picante. Arata empieza a entrar en pánico, pensando que ella es igual que Kotono, quien quiere su preciosa salsa de bebé. Pero para su sorpresa, Sega dice que no le interesa de esa manera. Ella admite que vio todo lo que pasó antes en el baño, incluyendo su momento con Kotono cuando ella se le echó encima.
Conmocionado, Arata la aparta rápidamente antes de que su pepinillo haga el saludo. Sega afirma que ya sabía de los sentimientos de Kotono y supone que ahora, tras saber la verdad de que no son parientes de sangre, Kotono finalmente dejó de contenerse. Ella elogia a Arata por manejarlo bien como su hermano mayor, pero dice que tuvo que ponerlo a prueba para asegurarse de que no aplaudiría ninguna de sus mejillas si alguna de ellas intentaba algo. Cuando él se queja, ella podría haberlo probado de otra manera. Ella dice que está bien, ya que de todos modos no le interesa a él ni su pepinillo dorado. Le recuerda que cuando los hermanos se enamoran suele ser tabú, pero ahora que ese tabú ha desaparecido, Kotono no tiene razón para detenerse. Lo mismo ocurre con las otras hermanas para que no vayan tras él, incluso bromea con que podría pasar entre ellos dos algún día, aunque admite que la idea le disgusta. Antes de irse, le dice a Arata que se alegra de que haya pasado la prueba, pero una vez afuera, se pregunta si ella misma pasó su propia prueba, considerando que en realidad se subió encima de él y tuvo su propia cascada pegajosa. A la mañana siguiente, Arata se despierta sintiéndose agotado después de la larga y agitada noche, pero tan pronto como sale de su habitación, se encuentra con Banri y Kotono, ambas vistiendo picantes uniformes de enfermera. Banri dice feliz que es su nuevo atuendo de trabajo y que quería ver cómo le quedaba a Kotono también. Ella le pregunta a Arata si se ven atractivas y Arata les dice sin rodeos que no, lo que hace que Banri se ponga a llorar y le exija que diga que su propia hermana se ve atractiva. Más tarde, de camino a la escuela con Shion, Arata nota a otros chicos mirando a sus hermanas. Shion se ríe y dice que si esos chicos supieran que los Shinji no eran hermanos de verdad, se volverían locos. Observando lo tranquilas que actúan sus hermanas, Shion comenta que las mujeres son mejores ocultando emociones. Arata asiente, aunque en el fondo sabe que las chicas están tan confundidas como los chicos después de saber la verdad. Él sabe que ellas fingen que todo está bien, pero Arata puede sentir cuánto ha cambiado la forma en que se miran y el silencio que sigue. Después de la escuela, Arata se encuentra con Minami, a quien le sorprende que no esté en el entrenamiento. Caminan juntos a casa y él la felicita por sus habilidades atléticas, como ya ha ganado trofeos y ha sido llamada futura olímpica a pesar de su pequeña complexión. Justo entonces, un grupo de sus fans obsesionados se acerca pidiendo tomarse fotos con ella o incluso queriendo sus medias apestosas para morder. Cuando finalmente se van, Minami se lo toma con calma, diciendo que se ha acostumbrado a los fans extraños desde que hizo una sesión de fotos con ropa de hombre que la hizo súper popular y les hizo desear que creciera, un par de canicas y una salchicha. Cuando Arata le pregunta qué hace en su día libre, Minami explica que su entrenador suspendió su práctica para que se concentrara en sus calificaciones, ya que está reprobando. Arata se da cuenta de que, aunque es una de las mejores atletas de Japón, también tiene uno de los cerebros más lisos que existen, como el padre de Bonnie Blue cuando olvidó usar protección. Decidido a ayudar, él se ofrece a darle clases particulares, así que van a una cabina de karaoke para tener privacidad, y mientras él intenta enseñarle, no puede evitar notar lo linda que se ve. Mientras Arata le enseña, ella secretamente pone una canción, luego intenta resolver los problemas y los hace todos mal, como una dona total. Pero en lugar de rendirse, de repente empieza a cantar horriblemente como Taylor Swift, sin autotune, inventando letras divertidas sobre su vida como tenista, a lo que Arata no puede evitar reírse y unirse. Después de terminar, salen, pero Arata de repente se esconde detrás de la puerta. Minami mira a su alrededor y ve a Lala, la chica que le gusta a Arata, pasando con otro chico. De camino a casa, ella intenta distraerlo hablando de lo que pasó la noche anterior. Minami dice que, como no son los hijos reales de su padre, deberían intentar encontrar a sus padres biológicos algún día. También dice que se siente mal por Kotono porque es la más joven y la más emocional. Arata se da cuenta de que, a pesar de su lado tonto, Minami es en realidad inteligente y amable. Ella lo molesta diciendo que, como ya no es su hermano, debería llamarlo senpai o papi, pero Arata entra en pánico y le dice que no diga eso. Minami dice que lo que realmente importa es el vínculo que comparten, no la sangre, y añade que no debería sentirse mal por Lala, y dice que es un buen chico, incluso si la chica que le gusta no lo nota. Cuando él pregunta cómo sabe lo de Lala, Minami admite que Uka se lo dijo porque Uka es terrible guardando secretos, pero aún así sus palabras lo animan. Más tarde, de vuelta en casa, Minami le trae a Uka un pastel como ofrenda de paz y se disculpa por perder sus AirPods. Uka la perdona y le dice que simplemente se los quede como regalo. Las dos sonríen terminando su pelea y trayendo paz a la familia. A la mañana siguiente, Arata se despierta y se cepilla los dientes como de costumbre, su mente reviviendo lo que Kotona hizo el día anterior. Cuando sale del baño, casi choca con ella en el pasillo. Intercambian saludos incómodos, ambos sintiendo la tensión del día anterior. De repente, Sia aparece de la nada, molestando a Arata por seguir pensando en lo que pasó entre ellos en el baño. Él se sobresalta y la llama por su nombre, pero ella le recuerda que la llame Sia-chan, como le dijo antes. Cuando él lo hace, ella sonríe con satisfacción. Luego le pregunta si está nervioso por lo que podría pasar entre él y Kotono. Arata dice que no, ya que no siente nada por ella. Pero Sega recuerda cómo ella es la que se siente incómoda, especialmente después de lo que pasó con él el otro día. De la nada, Minami aparece emocionándose como un personaje de Tekken y le presume a Arata sobre su última sesión de juegos, alardeando de que lo venció una y otra vez.
De repente lo llama senpai, y cuando Sia escucha eso, dice que el título solo debería ir a alguien maduro, no a un ningüit como Arata. Las dos chicas empiezan a discutir, y Arata solo suspira mientras se alejan, preguntándose por qué sus mañanas siempre empiezan así. Más tarde en la escuela, Arata se congela cuando ve a Lala en el pasillo y decide evitarla. Pero entonces Lala aparece. Ella sonríe con suficiencia y lo molesta por ser tímido, diciendo que ya debería confesársele. Cuando Arata le dice que Lala está saliendo con alguien, Uka se burla aún más de él, diciendo que es patético por ser rechazado sin siquiera confesarse. Justo entonces las amigas de Uka la llaman y ella les habla de cómo ella y sus hermanos van al parque acuático para el cumpleaños de Kotono. Mientras Arata la ve irse, no puede evitar pensar lo popular que es Uka y lo diferente que es comparada con la molesta zorrita de casa. Justo entonces, las amigas de Uka notan que Arata sigue mirándola y empiezan a susurrar lo guapo que es en realidad, bromeando con que les encantaría salir con él o incluso casarse con él para convertirse en la cuñada de Uka. Uka les advierte que no piensen en eso, llamando a Arata un perdedor que no podría conseguir una chica ni aunque lo intentara. Pero mientras intenta insultarlo, accidentalmente lo elogia como un chat total y empieza a sonrojarse de vergüenza. Ella los insta a ir a clase y todo lo que Arata puede pensar es en su viaje con los demás al parque acuático y reza para que no se convierta en otro desastre. Al día siguiente, los hermanos llegan al parque acuático para celebrar el cumpleaños de Kotono. Cuando ven a la mascota del parque que tiene cromosomas extra, Buka y Minami corren a tomar fotos. Minami de repente dice que se muere de hambre y Banri le pide a Arata que la ayude a comprar comida para ellos. Pero cuando consiguen la comida, no hay nadie y se dan cuenta de que es imposible mantenerlos quietos. Arata intenta llamarlos, pero nadie contesta su llamada. Pensando que se fueron a una atracción solos, Banri sonríe y dice que ahora es oficialmente una cita entre ellos dos. Cuando Arata pregunta qué hacer con toda la comida, termina comiéndosela toda. Mientras caminan, Banri entrelaza su brazo con el de él, presionándose lo suficiente como para hacerlo sonrojar. Y aunque Banri siempre actúa con confianza, él sabe que ella tiene una forma de ponerlo nervioso. Él puede sentir sus melones contra su brazo, y cuando él le recuerda que son hermanos, ella lo molesta diciendo que nadie allí lo sabe, así que deberían simplemente disfrutar el momento. Ella susurra que él debe estar disfrutando de sus jarrones, y Arata se pone rojo ante sus comentarios. Cuando ella lo nota ponerse nervioso, sonríe con suficiencia y se disculpa, diciendo que sus melones jugosos son demasiado grandes y poderosos para manejar, especialmente cerca de un virgen puro como él, lo que lo hace enloquecer. Banri bromea diciendo que debería sentirse afortunado de tener a una belleza tan ardiente a su lado. Al escuchar su comentario, Arata nota que todos los demás tipos amantes de la diversión en el parque lo miran con celos y reconoce que, a los ojos de todos, ella está un escalón por encima de los otros hermanos en popularidad y apariencia. Todavía bromeando, Banri le ofrece dejarle tocar sus melones como recompensa, lo que lo pone nervioso y la hace rogarle que pare. En las escaleras, accidentalmente mira su panadería, y cuando cierra los ojos por respeto, pierde el equilibrio y cae, avergonzándose por completo. Banri se ríe y lo ayuda a levantarse, llamándolo lindo. Luego, los dos continúan su cita privada, subiendo a atracciones y caminando por el parque, mientras los demás disfrutan de su propio día. Cuando Arata finalmente contacta a Shion por teléfono, se dan cuenta de que están demasiado lejos y deciden encontrarse más tarde. Mientras tanto, las chicas cotillean, bromeando con que Banri probablemente está molestando a Arata sin parar, y que él podría estar luchando por mantener su pepinillo bajo control, lo cual asusta a Kotono. Luego se dirigen a Kotono y le preguntan si está disfrutando su cumpleaños, a lo que ella responde que sí. Le recuerdan que es su cumpleaños, así que debería disfrutar de todas las atracciones que quiera. Luego, después de unas horas de atracciones, Arata y Banri toman un descanso. Sintiendo hambre, Banri come un churro y se lo ofrece a Arata, pero él se niega sintiéndose mal después de todo lo que comió. Mientras ella come, él nota que, debajo de su lado bromista, ella tiene una sonrisa cálida que lo hace relajarse. Curioso, le pregunta qué piensa sobre el anuncio de su padre. Banri admite que se sorprendió, pero trató de entenderlo mejor. Cuando ella le pregunta qué piensa, Arata recuerda el momento con Kotono y dice que no quiere que su vínculo fraternal cambie. Banri sonríe, lo llama adorable por eso, y le revuelve el cabello como hacía cuando eran pequeños cada vez que él lloraba. Ella le recuerda que, como la mayor, juró proteger a todos, incluso con su vida, y Arata recuerda cómo ella siempre ha sido fuerte y confiable para los demás. De repente, una chica torpe tropieza cerca y derrama su bebida hacia Banri. Instintivamente salta frente a ella, empapándose en su lugar. La chica se disculpa una y otra vez, pero Arata sonríe y dice que está bien. Sintiéndose preocupada, Banri lo regaña por ser descuidado, pero él solo sonríe de nuevo y dice que protegerá a todos tal como ella lo haría. Y sus palabras hacen que Banri se sonroje al darse cuenta de cuánto ha crecido. Justo entonces, el resto del grupo los encuentra. Al ver a Arata empapado, lo molestan diciendo que Banri debió haberse emocionado demasiado y lo salpicó con su propio rociador personal de mariscos. Mientras se dirigen a la siguiente atracción, Banri le pide que le tome la mano. Cuando Arata pregunta por qué, ella simplemente la agarra y dice que quiere, añade su hermana mayor.
Algún tiempo después, mientras todos están cerca del puente, los chicos y Kotono van al baño, dejando a las chicas solas. Sega aprovecha la oportunidad para contarles a los demás lo que pasó entre Kotono y Arata, y todas se quedan impactadas, negándose a creer lo atrevida que fue Kotono. Sega dice que Arata lo manejó con madurez y no cedió, y para probarlo, Sega admite que incluso lo puso a prueba sentándose en su Glici para ver si se despertaba, pero no lo hizo. Ella explica que solo comparte esto porque está preocupada y quiere asegurarse de que no pase nada entre ellos. Buka luego les dice que Kotono una vez hizo algo similar antes, y Arata asumió la culpa, lo que terminó con ellos siendo llamados raros. Sega se da cuenta de que la revelación de su padre de que no son hermanos de sangre podría ser la razón por la que los sentimientos de Kotono se hicieron más fuertes. Banri interviene diciéndoles a todos que se calmen. Ella dice que habló con su padre y se enteró de que es adoptada sin registro de sus padres reales. Ella insiste en que es mejor que todos guarden silencio y se cuiden mutuamente para evitar que se creen bebés tabú, con lo que todos están de acuerdo. Más tarde, las chicas se dirigen a la tienda de recuerdos, todas emocionadas por conseguir figuritas, y ver a Kotono reír y actuar alegre hace que Arata se sienta aliviado. A pesar de todo, él está feliz de que aún puedan disfrutar el día juntos como siempre. Luego los fuegos artificiales iluminan el cielo nocturno, pintando el mundo con colores brillantes. Los hermanos observan asombrados, sonriendo mientras las chispas se reflejan en sus ojos. Mientras los demás compran recuerdos, Arata ve a alguien que se parece a Lala y se congela. Buka aparece a su lado, notando su reacción, y lo invita a caminar. Ella admite que se siente extraño saber que ya no son gemelos de verdad, pero Arata le dice suavemente que ella siempre será su gemela, pase lo que pase. Uka sonríe suavemente, recordando cómo una vez creyeron tener telepatía de gemelos, y Arata se sonroja preguntando por qué saca eso a colación ahora. Sin dudarlo, Uka lo mira y le dice que lo ama, dejando a Arata atónito. Días antes en la escuela, Xian le preguntó casualmente a Arata si alguna vez había visto a alguna de sus hermanas de forma romántica y quería deslizar su salchicha. En lugar de responder, Arata preguntó por qué sacaría a colación algo así. Ella había explicado que, como ya no eran parientes de sangre, tener sentimientos o incluso chocar sus vientres ya no era tabú. Incluso mencionó que Kotono ya había hecho su jugada con Arata, pero Arata le dijo firmemente que nunca había visto a ninguna de sus hermanas de forma romántica. Ahora, de vuelta en el presente, después de la confesión de Uka, Arata no puede evitar verla de manera diferente, no solo como una hermana, sino como alguien que podría ser más. Sin embargo, Uka aclara rápidamente que su amor por él es puramente fraternal. Aliviado, Arata se convence de que Uka nunca, bajo ninguna circunstancia, lo vería como un futuro papá de bebé. En broma, la llama tsundere, a quien simplemente le encanta hacérsela difícil. Ella pone los ojos en blanco, se va y le recuerda que le compre tsunderes. Arata se ríe, pero las palabras de Shion resuenan en su mente sobre ver a sus hermanas románticamente, y de repente empieza a darle demasiadas vueltas a todo. Mientras tanto, en su solitaria caminata, Buka reproduce lo que le dijo a Arata. Sintiéndose en conflicto, se da cuenta de que desde que Silla mencionó que Kotonou se le confesó a Arata, ha estado celosa sin siquiera notarlo. A la mañana siguiente, Arata pasa su tiempo en el gimnasio de casa, trabajando sus abdominales para que sean dignos de Instagram. Minami aparece, pidiendo unirse a él. Él la recibe con entusiasmo, pero ella le dice de inmediato que se calle, ya que aún es temprano. Ella elogia su disciplina, recordando cómo su padre solía llevar a Arata al límite para convertirlo en un líder. Sin embargo, Arata admite que nunca entendió cómo se suponía que eso lo ayudaría mentalmente. Él elogia a Minami a cambio, reconociendo cómo ella nunca se salta un entrenamiento y lo mucho que trabaja para lograr su sueño de ser una olímpica. Ella lo ignora, pero se siente un poco nerviosa por sus comentarios. Sin que Arata lo supiera, la noche anterior, cuando las chicas compraban Sylvaners, se dieron cuenta de que Uka y Arata no estaban. Minami fue a buscarlos y accidentalmente escuchó a Uka confesándole su amor. Desde entonces, Minami ha estado en pánico interno, sin saber cómo enfrentar a Arata, sin pensar en lo que escuchó o en la horrible posibilidad de convertirse en tía del bebé tabú de Anuka. Mientras se distrae, Arata la regaña por holgazanear. Ella se apresura a agarrar las mancuernas y empieza a hacer repeticiones desordenadas, fingiendo que todo está bien, pero Arata señala que su forma es terrible. Luego, después de finalmente reunir suficiente valor, le pregunta a Arata si algo pasó entre él y Nuka. Sin darse cuenta de a qué se refiere, Arata dice que aunque él y Uka pelean mucho, son muy cercanos y tienen un fuerte vínculo. Al escuchar eso, a Minami le preocupa que se acerquen demasiado. Luego se excusa y sale de la habitación, con sus pensamientos llenos de confusión y presión. Después de su entrenamiento, Arata se dirige al baño, aún dándole vueltas a lo que dijo Minami. Cuando abre la puerta, se sorprende al encontrar a Sia allí, completamente relajada y vistiendo solo sus Betty Blues. Arata entra en pánico, pero Saya mantiene la calma, bromeando que están experimentando exactamente lo que sucede en cada Gunner y Mai, con la única diferencia de que Arata no es un perdedor que se sonroja fácilmente. Ella admite que tiene la culpa por no cerrar la puerta, pero dice que si él quiere gunear con su propia hermana, entonces ella necesita ir a terapia.
Luego, cuando Erada intenta cerrar la puerta, se da cuenta de que su ropa está enganchada, así que torpemente la recoge y la arroja a la cesta de la ropa sucia, todo mientras intenta evitar mirarla en la ducha. Aún así, su curiosidad lo vence y la mira de reojo, solo para notar que Seiya actúa completamente normal, mientras él es quien lucha contra sus propios pensamientos. Luego, ve un anillo en su dedo, el mismo que dejó su madre, y pregunta si finalmente le queda. Siga dice que todavía le queda un poco suelto, pero insiste en usarlo porque le recuerda a su madre. Más tarde, mientras Arata está en su habitación, Banri llama a su puerta. Cuando él la deja entrar, ella lo molesta por tener una habitación tan limpia, recordándole cómo su padre solía regañarlo por dejar sus cosas por todas partes. Arata pregunta por qué está allí, y Banri dice juguetonamente que solo quería visitarlo. Mientras charla con él, ella curiosea, mirando su laptop y preguntando si guarda videos de Midnight Creamery. Antes de que Arata pueda detenerla, ella suelta el título de uno de sus videos más queridos, Dos chicas, una copa. Mortificado, Arata le arrebata la laptop y pregunta cómo consiguió su contraseña. Para su horror, Banner me revela que el título era visible en sus notificaciones de correo electrónico. Nervioso, Arata intenta explicarse, pero Banri solo se ríe, diciendo que en realidad está aliviada de que su hermanito sea un tipo interesado en mujeres, y de repente, sin perder el ritmo, lo invita a una cita. Al día siguiente, Banri lleva a Arata a una tienda de teléfonos, sabiendo que él quería una actualización. Arata se siente genuinamente feliz por su consideración, pero luego Banri comienza a bromear de nuevo, sugiriendo que vayan a un hotel después para estirarse y sudar un poco, lo que lo pone nervioso. Pero ella espera que suceda en la próxima vida. Esto hace que Erada se pregunte por qué lo invitó a una cita, y aunque sabe que es su personalidad, esta vez se siente diferente. En la tienda de teléfonos, Erada elige rápidamente un nuevo teléfono, y Banri le pregunta por qué lo eligió tan rápido. Él dice que no le importa mucho el diseño de su teléfono, y Banri se lanza a un discurso sobre cómo elegir un teléfono es como elegir una pareja, y si buscas características, te importa la personalidad más que la apariencia. Aún así, ella argumenta que la apariencia también importa. Como si su pareja fuera un pesado molesto, al menos querría que se pareciera a Gocho en lugar de a Jabba el Hutt. Cuando la vendedora regresa con el teléfono, nota a Banri junto a Arata y asume que están saliendo, así que les ofrece un descuento para parejas. Arata intenta negarse, pero Banri se aferra a él juguetonamente y dice que aceptarán la oferta. Sintiendo su cuerpo presionado contra su espalda, Arata se sonroja rápidamente e insiste en que la rechacen. Mientras se van, Arata se pregunta por qué Banri de repente quiso tener una cita. Sus pensamientos se interrumpen cuando Banri ve un puesto de helados y lo arrastra hacia allí. Mientras comen, ella saca a colación la infame pelea por el helado de hace años, cuando Miyami accidentalmente se comió el helado de Kitono, y Uka la defendió, desatando una caótica pelea entre hermanos. También recuerda cómo Kitono, demasiado tímida para confrontar a cualquiera, se escondía en el armario después, ganándose el apodo de helada del armario. Banri se ríe hasta que Arado le recuerda que solía tenerle terror a los fantasmas, lo que la hace gritarle que se calle, diciendo que todavía no puede pensar en Balak después de ver El Conjuro. Después, Banri le pregunta si algo le molesta, prometiéndole como su hermana mayor que siempre lo apoyará, pero Arata le asegura que todo está bien. Mientras tanto, Kotono se sienta en su habitación, revisando las fotos de su viaje de cumpleaños. Sus ojos se detienen en Arata un poco demasiado tiempo antes de que reciba una notificación en el chat grupal de las hermanas. Una foto que Banri envió de ella y Arata en su cita de helados. Katuno siente un toque de celos, pero se contiene. En lugar de eso, guarda la foto en silencio. De vuelta en la cita, Banri sugiere continuar su salida, pero su teléfono vibra con un mensaje que hace que su expresión cambie. Ella se disculpa diciendo que tiene que ir a algún lugar de inmediato. Antes de irse, Erada le dice que debería ir a su próxima cita con un novio de verdad. Eso la hace sonrojar de oreja a oreja y ella le dice a Erada que no se ponga engreído. Mientras se aleja, la gente se detiene y la mira, hipnotizada por su belleza. Pero entonces, Banri llama a Minami y admite que no pudo lograr que Arata se abriera sobre lo que pasó con Uka, incluso después de toda su cita. Todavía incrédula, Minami le responde por mensaje que debe haber oído mal la confesión de Uka sobre cómo ama a Rada, pero accidentalmente envía el mensaje al chat grupal de las hermanas. Dándose cuenta de su error, entra en pánico y lo borra, rezando para que nadie lo haya visto. Justo entonces, Uka aparece, preguntando si puede usar el baño después. Aliviada de que Uka no parece haber leído el mensaje, Minami se relaja, sin saber que Kotono lo vio antes de que desapareciera. Ahora, con el corazón latiéndole con fuerza, Kotono finalmente se da cuenta de la verdad. Tiene una rival de amor. Más tarde se reúnen para cenar y Arata no puede evitar notar lo inusualmente callada que ha estado Seo, quien parece preocupada y perdida en sus pensamientos durante los últimos días. Después se la encuentra sola en el pasillo. Al principio decide ignorarla, pero después de un momento de vacilación le pregunta si está bien. Para su sorpresa, admite que ha querido jugar Twister, y como él preguntó, ella lo arrastra a un juego.
Confundido, Arata cuestiona su repentino interés y Sia explica casualmente que desde que lo visitó y se sentó en su barracuda, ha estado teniendo pensamientos extraños sobre él. Arata pregunta cómo puede decir eso con tanta naturalidad, y Siva simplemente dice que quiere ponerse a prueba para ver si realmente lo desea o no. Arata se niega al principio, pero cuando Silvia le recuerda que ella lo ayudó durante su examen, él acepta a regañadientes jugar. Cuando el juego comienza, Arata intenta mantenerse lo más lejos posible de ella, decidido a evitar cualquier contacto con su piel más suave que la mantequilla. Pero eso no ayuda al objetivo de Sita, así que ella se acerca a propósito, esperando que sus propias reacciones corporales le digan lo que necesita saber. Ronda tras ronda se acerca más y cuando Arata sigue manteniendo su distancia, Sea sube la apuesta. Ella se retuerce en una posición que haría que la mayoría de los hombres se excitaran a primera vista, y Arata casi hace lo mismo, así que declara que se rinde cuando su Bliki empieza a ponerse rígido, pero Seiya se niega a dejarlo renunciar. Obligado a continuar, Arata intenta seguir la orden del girador, colocando su pie en el azul justo debajo de Sia, pero accidentalmente choca con sus suaves curvas. Su mente hace cortocircuito al contacto y Silla, completamente imperturbable, comienza a hablar sobre hormonas humanas en su lugar. Ella explica cómo la dopamina impulsa la victoria, mientras que la oxitocina impulsa la intimidad, y se pregunta en voz alta cuándo exactamente cambia de dopamina a oxitocina a su alrededor. De repente, Tsiga adopta una pose particularmente atrevida, la misma que hizo tu madre para crearte, y por un momento, Arata desea ser tu padre. Pero justo cuando está a punto de estallar, los músculos de Sa ceden y ella se desploma sobre él. Él se congela, sorprendido de haber sentido el cuerpo de su hermana contra el suyo. Pero Sia se siente aliviada, le agradece el juego y declara que no sintió nada romántico ni degenerado, lo que significa que puede seguir con su vida como de costumbre. Luego se va alegremente, dejando a Urada nervioso, mirando al techo, preguntándose qué demonios acaba de pasar. Minutos después, Uka aparece tras escuchar sus quejidos, y casualmente le pide que se una a ella más tarde para una sesión de juegos. Confundido por su repentina petición, Urada asume que ella solo quiere pasar el rato con él. Mientras juegan, Buka irradia emoción, mientras Arata permanece sereno. Durante el partido, ella se apoya en su pierna sin darse cuenta. Y aunque Arata lo nota, su brillante e inocente sonrisa le hace verla como nada más que su linda hermanita. Por un tiempo, Buka gana algunas rondas, pero una vez que Rada se concentra, la barre por completo, aplastándola como a una novata total. Avergonzada por sus derrotas, Buka de repente se levanta y le rodea el cuello con el brazo en una llave de estrangulamiento, algo que hace todo el tiempo. Arata lucha, suplicándole que pare, preocupado no solo por perder el partido, sino por lo cerca que su cuerpo está pegado al suyo. Cuando finalmente cede, usa su fuerza para revertir la llave y la inmoviliza en el suelo como si la llevara a Pound Town. Sin aliento, la regaña por ir demasiado lejos, pero cuando se da cuenta de su posición, todo se queda en silencio. Luca lo mira fijamente y dice en voz baja que se ha convertido en todo un hombre. Las palabras lo toman completamente desprevenido, pero antes de que pueda responder, ella sale corriendo de la habitación, nerviosa y sonrojada, dejándolo confundido y aturdido. Sin que ninguno de los dos lo supiera, Kotono ha estado escuchando desde la habitación de al lado, habiendo oído todo como una pequeña hada del armario. Al día siguiente, la vida continúa en la escuela como si nada hubiera pasado, pero después de clases, su padre llama a Arata para una charla privada. Él pregunta si los hermanos están manejando bien el reciente anuncio de la familia, y Arata le asegura que se han vuelto más abiertos desde entonces. Para su sorpresa, su padre luego le pregunta si ya ha encontrado a una chica mala especial con quien sentar cabeza en el futuro. Mientras tanto, las hermanas están viendo un drama romántico juntas. En el programa, un hombre propone matrimonio en un puente y Van suspira sobre lo romántico que es confesar amor bajo el cielo abierto, mientras Uka está disgustada, llamándolo cursi y poco atractivo. Cuando se le pregunta sobre su propuesta ideal, Buka declara que quiere que un hombre rico y seguro de sí mismo le proponga matrimonio en un restaurante de lujo con un anillo de $1 millón. Sia se burla, diciéndole que se ponga seria, y cuando se le hace la misma pregunta, dice que preferiría a alguien estable, alguien que ya sepa cuántos hijos tendrán y dónde vivirán. Minami interviene sin rodeos, diciendo que lo que realmente importa no es el escenario, sino la persona que propone, y todos terminan estando de acuerdo con su sentir. Mientras regresan a sus habitaciones, Kotono se inquieta. Luego, de la nada, estalla con una confesión que los sorprende a todos, declarando que está enamorada de Arata. Manori intenta calmarla, pensando que Kotono lo dice de forma fraternal, pero Kotono insiste en que habla en serio. Ella declara su amor de nuevo, alto y claro, diciendo que quiere casarse con él. Mirando a sus hermanas, las declara a todas sus rivales de amor, jurando no perder a demasiadas de ellas, a pesar de ser sus hermanas. De vuelta con Arata, su padre continúa su charla, expresando su preocupación de que su hijo nunca encuentre esposa. Curioso, Urada pregunta qué hizo que su padre eligiera a su madre. El anciano bromea diciendo que fueron su dulce honey pot y sus melones lechosos lo que lo atrajo.
pero luego admite la verdad, se enamoró de su alma radiante. Cuando Urada pregunta por qué solo tienen una foto de ella, su padre responde que a las personas verdaderamente hermosas no les gusta ser fotografiadas. Arata le dice a su padre que entiende que revelar la verdad ahora debe haber tenido sus razones y promete que, como hermano mayor y heredero de la familia, velará por sus hermanos y se asegurará de que todos vivan felices. Su padre sonríe cálidamente sin decir nada más mientras Arata sale de la habitación. Una vez solo, el anciano mira una fotografía de su difunta esposa y le dice suavemente lo orgulloso que está de haber adoptado a Arata como su hijo. A la mañana siguiente, Arata sale a correr temprano, aún reflexionando sobre su charla con su padre la noche anterior. Mientras tanto, dentro de la casa, cada una de las hermanas está inquieta, ya que la repentina confesión de Kitomo de que quiere casarse con Arata las ha sacudido a todas. Cuando Minami sale a tomar aire, se encuentra con Arata, quien acaba de terminar su carrera. El recuerdo de las palabras de Katumno pasa por su mente y ella instantáneamente actúa de forma extraña a su alrededor. Arata nota su comportamiento incómodo y pregunta qué pasa, pero Minami lo ignora y se va corriendo, afirmando que tiene que practicar para el torneo intercolegial. Dentro, Banri está regañando al perro de la familia por comer en exceso y negarse a hacer ejercicio. Advierte que si sigue holgazaneando terminará tan gordo e inútil como los espectadores de Inescal. Cuando Era entra, se une a la charla de regaño, reprendiendo al perro por negarse a trotar con él y en su lugar comer como un cerdo glotón. Banri bromea con reducir la comida del perro, lo que inmediatamente provoca que el perro gruña y muerda a Arata en señal de protesta. Mientras Arata se desploma de dolor, ella entra tranquilamente para desayunar, recordándole a Banri que llega tarde a su reunión. Cuando ven a Arata tirado en el suelo, ambos se detienen sin saber qué hacer con el pobre chico. Más tarde, en la práctica de tenis, Minami lucha por mantener la concentración, su mente divagando hacia la declaración de Katuminawa. Sin embargo, incluso estando distraída, sigue impresionando a sus compañeras, jugando como pronatal, y sus compañeras le preguntan cuál es su secreto a pesar de ser pequeña. En lugar de dar una respuesta real, Minami suelta algo sin sentido sobre leones y gatos, lo que solo los confunde más. Luego ve a su senior y la desafía impulsivamente a un partido rápido, apostando una bebida. El partido se convierte en un duelo de velocidad y reflejos, que Minami termina ganando. Mientras descansan, Nao admite que el próximo intercolegial será su último torneo, pero dice que no está triste porque sabe que el futuro del equipo está seguro con Minami como la punta de lanza. Nao rememora su primera impresión de Minami, cómo inicialmente parecía una prodigio arrogante, pero dice que luego vio lo duro que Minami realmente trabajaba. Desea que ambas logren sus sueños y sus palabras golpean fuerte a Minami. Intentando ocultar su nerviosismo, Minami bromea con Nao por ser demasiado dramática, lo que lleva a la senior a desafiarla a una revancha. Más tarde, después de la práctica, Minami se entera por chismes de otros que Nao no consiguió ningún trabajo de tenis a tiempo completo. Recordando cómo Nao la había recibido cálidamente en el equipo años atrás, Minami decide que su objetivo ahora es despedir a su senior, con una medalla de oro en el torneo intercolegial. De vuelta en casa, la criada encuentra a Arata y menciona algo sobre Minami. Curioso, va al gimnasio y la encuentra entrenando. Cuando se acerca, Minami se congela, sobresaltada por su repentina presencia. Sin previo aviso, Arata anuncia que él se hará cargo como su entrenador. Ella protesta diciendo que no necesita uno, pero él revela que sabe que está lesionada después de que la criada la vio vendándose el tobillo. Arata insiste en que la ayudará hasta que se recupere. En otro lugar, Buka se sienta en su habitación, incapaz de quitarse de la cabeza las palabras de Kitona. Aunque una parte de ella quiere creer que Kitona estaba bromeando, Saya les había advertido a todos que, dado que ya no son parientes de sangre, su declaración de amor podría ser seria y la idea le carcome la mente. De vuelta en el gimnasio, Arata ayuda a Minami con sus estiramientos, y la rutina le trae recuerdos de su entrenamiento de la infancia, pero ahora no puede evitar notar cuánto ha crecido, desde su físico tonificado hasta su piel suave. Él rápidamente aclara sus pensamientos y pregunta si le ha dicho a sus compañeras sobre la lesión. Minami admite que no lo ha hecho, y Arata la regaña suavemente, pero Minami insiste en que quiere ganar el intercolegial no solo para ella, sino para alguien importante. Cuando termina de estirar, ella invierte la sesión y lo ayuda a estirar a él. Mientras se apoya en su espalda, Arata puede sentir sus suaves kadongs pedantes en su espalda, y aunque él está nervioso, Minami no lo está, y él se da cuenta de que ella es completamente ajena a todo. Más tarde, después de salir del gimnasio, Arata se encuentra con Kotono en el pasillo. Ella se congela, claramente nerviosa, ya que es la primera vez que están solos desde el encuentro picante en el baño. Ella pregunta si acababa de estar con Minami y si ella dijo algo extraño, preocupada de que su hermana le hubiera contado sobre su confesión. Arata confirma que estuvo con Minami, pero dice que ella no actuó de forma extraña. Cuando él pregunta si Kitumano sabe algo, ella entra en pánico y huye a su habitación. Días después, Minami compite en las semifinales intercolegiales. A pesar de su lesión, lucha contra el dolor y lleva a su equipo a la victoria, asegurando un lugar en la final. Fuera del autobús, sus compañeras la animan, pero cuando Minami sube para abordar, su tobillo cede y Nao lo nota de inmediato.
Más tarde en casa, Eirada continúa ayudando a Minami con sus estiramientos de rehabilitación y Minami le informa que, después de confesar su lesión, su entrenadora le asignó un entrenador privado, por lo que Erata no tiene que continuar. Al darse cuenta de que su tiempo como su ayudante está llegando a su fin, Erata oculta su decepción y Minami le agradece sinceramente su apoyo. Más tarde en su habitación, Arata guarda en silencio todos sus libros de entrenamiento. A la mañana siguiente, Arata entra en la cocina justo después de un entrenamiento intenso y se encuentra con Bannery, quien está disfrutando de su desayuno. Él la regaña por comer solo cereal, pero ella lo molesta diciendo que si sube demasiado de peso, Orada tendrá que ayudarla a quemar sus calorías con un buen y viejo entrenamiento de Alabama Pumping, lo que lo pone nervioso. Orada pregunta si Minami ya ha comido, sabiendo que es la final intercolegial, pero Benry dice que no la ha visto en toda la mañana. Sia entra de repente con la misma pregunta, sorprendiéndolos a ambos. Momentos después, el resto de los hermanos se reúne, preguntándose dónde podría estar Minami. Luego ella señala que las zapatillas de tenis de Minami todavía están en casa, lo que significa que Minami no está con su equipo en el torneo y ha desaparecido. Buscan en la habitación de Minami con pánico y no la encuentran por ningún lado, pero justo cuando la preocupación empieza a instalarse, Minami entra de repente, explicando con total naturalidad que fue a la tienda de conveniencia. Cuando le preguntan sobre su final intercolegial, ella los ignora, diciendo que tiene todo bajo control. Se dirigen a su gemelo, Shion, en busca de respuestas, pero él niega con la cabeza, sin saber nada de lo que está pasando. Arata se siente incómodo y se dirige a su habitación, esperando encontrarla llorando, pero en cambio, se encuentra con Minami felizmente apilando cosas sin ninguna preocupación en el mundo, comiendo como si fuera una glotona. Arata le expresa su preocupación, pero Minami revela que su entrenador ha descubierto su lesión, por lo que fue apartada de su propio equipo para proteger su futuro como tenista. Arata pregunta en voz baja si realmente está bien con rendirse, especialmente por la persona por la que quería ganar. Minami lo ignora, insistiendo en que no tiene elección, pero mientras Arata sale de la habitación, mira hacia atrás y capta una sonrisa a medias en su rostro. Afuera, Shion lo detiene y le confiesa algo que no le había dicho a nadie. Esa misma mañana la vio llorando sola afuera, escondiéndose de todos. No se acercó a ella sabiendo que no quería que los demás se preocuparan, pero eso le destrozó por dentro. Al escuchar eso, Arata irrumpe de nuevo en la habitación de Minami, la toma de la mano y la arrastra afuera, donde ella ve que Uka y los demás están esperando y todos quieren apoyar a Minami en su partido final, acompañándola en el camino. Mientras todos se preocupan por llegar tarde, Minami se queda en silencio, su mente reviviendo el doloroso momento en que fue apartada del equipo. Nao le había contado al entrenador sobre su lesión por preocupación, y cuando Minami suplicó jugar, Nao la abrazó, agradeciéndole pero insistiendo en que no debía arriesgar su futuro. Observándola en silencio, Arata finalmente dice que no sabe si el entrenador tomó la decisión correcta, pero si algo sale mal, quiere que Minami se retire. Añade que no quiere que les mienta a ellos ni a sí misma de nuevo. Mientras tanto, el equipo de Minami pierde el partido de dobles, dejando solo la ronda de individuales para traer el oro en el torneo final de Nao. En el coche, el tráfico detiene su avance y todos entran en pánico. Pensando rápido, ven bicicletas de alquiler cerca y rápidamente menciona que tiene la aplicación para alquilarlas. Y sin dudarlo, Arata sube a Minami a una. Él le entrega su equipo de tenis y le desea suerte mientras se alejan a toda velocidad. Mientras pedalean por la ciudad, Arata se esfuerza al máximo, empapado en sudor y jadeando por aire. Justo entonces, el recuerdo de un lejano Día de la Madre aflora, cuando su escuela les pidió escribir cartas para sus madres, mientras los demás batallaban. Minami había escrito una para su madre fallecida, diciendo cómo ella y sus hermanos se unieron más en su ausencia. Arata recuerda haber escrito que apreciaba la fuerza de Minami y cómo siempre sonreía, incluso cuando las cosas eran difíciles. Le dice que, aunque quizás no sea un genio natural, es una trabajadora incansable con un corazón optimista, y reza para que algún día sea recompensada por ello. Mientras tanto, en el torneo, Nao gana su partido individual, dejando a la sustituta de Minami para terminar el trabajo. Pero antes de que empiece, Arata y Minami llegan, sin aliento por el largo viaje. Sin dudarlo, Arata se arrodilla y suplica al entrenador que deje jugar a Minami, diciendo que este partido significa tanto para ella como su futuro. Después de un tenso silencio, Nao interviene en apoyo y el entrenador finalmente accede. Entonces comienza la final. Cuando los nervios empiezan a apoderarse de Minami, los vítores de su familia desde las gradas levantan su ánimo. Ella saca primero y anota el primer punto, pero el siguiente saque de su oponente es feroz, obligando a Minami a llevar su tobillo lesionado al límite. Luego gana otro punto, pero el dolor le atraviesa la pierna. El partido se convierte en una lucha brutal, y a pesar de sus esfuerzos, el equipo de Minami pierde. Las lágrimas caen a su alrededor, mientras sus compañeras lloran la derrota, mientras Minami fuerza una sonrisa, se disculpa, e incluso le dice a Nao que la bofetee después de todo lo que había hablado de ganar. En cambio, Nao hace una profunda reverencia, agradeciéndole por ayudarlas a lograr su sueño de llegar a la final. Ella reza para que el futuro de Minami no se vea afectado por esta lesión, y Minami contiene sus lágrimas.
Después, los hermanos esperan a que Minami regrese a casa, pero saben que está sola en algún lugar después de su derrota. Arata la encuentra sentada en un banco, con los hombros caídos, y cuando ella lo ve, Minami se derrumba, llamándose a sí misma un fracaso y diciendo que avergonzó a todos. Dice que incluso después de perder, su equipo le dio las gracias, y eso solo la hizo sentir peor. Agradece a Arata y a los demás por traerla, diciendo que está lista para seguir adelante, pero Arata da un paso adelante y la abraza. Luego le exige que deje de mentirse a sí misma, especialmente cuando está en los brazos de su hermano. Minami tiembla y empieza a preguntar desesperadamente qué debe hacer para ser lo suficientemente buena para ser la mejor y no volver a perder, una experiencia que odiaba. Arata la abraza más fuerte y le dice que, con el tiempo, se volverá fuerte. Pasan los días después de la derrota, y Minami permanece sumida en sus pensamientos, reviviendo el momento en que Arata luchó por ella y la abrazó después del partido, lo que hace que su corazón se acelere de maneras que no comprende del todo. Mientras tanto, Uka está en medio de una discusión con todos, insistiendo apasionadamente en que uno de los puntos de Minami en la final fue quitado injustamente y que todo el partido podría haber sido diferente de no ser por ese error. Ella se vuelve hacia Arata para pedir su opinión, pero él simplemente responde que lo que más importa es que Minami se fue sin remordimientos. Mientras Minami sale y escucha el alboroto, evita la mirada de Arata. Uka le pregunta inmediatamente su opinión sobre el partido de tenis amañado, pero Minami dice que ya no le importan los resultados y que simplemente está aliviada de no haber agravado su lesión. Sentándose frente a Arata, Minami escucha mientras él le da consejos sobre cómo cuidar su tobillo. Respondiendo en voz baja sin girarse para mirarlo, aún negándose a aceptar la derrota, Uka agarra una pelota de tenis y anuncia que demostrará cómo Minami debería haber ganado. La agita dramáticamente, sin darse cuenta de que el perro de la familia la está mirando, moviendo la cola, asumiendo que es hora de jugar. En su frustración, la pelota se le escapa de la mano y vuela directamente hacia Minami. El perro salta, pero antes de que algo suceda, Arata se apresura y atrapa la pelota para salvarla. El acto hace que el corazón de Minami se acelere, mientras Arata regaña a Uka por su descuido y se gira para ver cómo está Minami, quien solo asiente a sus palabras, imaginando lo que su lengua podría hacer. En ese momento, Minami recuerda cómo tanto Uka como Kotono confesaron su amor por Arata y comienza a preguntarse si la extraña calidez que se extiende por su pecho es el mismo sentimiento que experimentaron sus hermanas. Esa noche, Kotono se sienta sola, perdida en sus pensamientos sobre su confesión a Arata. De repente, Uka llama a su puerta, preguntando si pueden hablar. Entra, elogiando lo linda que se ve la habitación de Kotono y cómo combina perfectamente con su estética. No interesada en conversaciones triviales, Kotono la interrumpe y le pregunta a qué vino realmente. Uka respira hondo y saca a colación la confesión de Kotono, ofreciéndose a escuchar si necesita a alguien con quien hablar. Pero en lugar de sincerarse, Kotono le da la vuelta a la situación y dice que ya sabe que Uka también se le confesó a Arata durante su viaje y que los vio casi enredándose en el suelo de la sala de juegos. Uka se da cuenta de que sus acciones deben haber empujado a Kotono a confesar sus propios sentimientos públicamente, y rápidamente explica que Kotono lo malinterpretó todo. Uka aclara que cuando dijo que amaba a Arata fue desde la perspectiva de una ex hermana gemela, y que nada raro pasó en la sala de juegos. Kotono se acerca, su rostro a centímetros del de Uka, y le pregunta directamente si de verdad no ama a Arata de esa manera. Cuando Uka le asegura que no, Kotono suspira aliviada, disculpándose por sacar conclusiones precipitadas. Pero mientras Uka sale, se encuentra pensando en Arata de todos modos, su corazón se estremece. Más tarde, Banri irrumpe en la sala de estar con pánico, rogando a cualquiera de sus hermanos que la acompañe a su escuela de enfermería por algo urgente. Cuando nadie se ofrece a ayudarla, ella recurre a su hermano de confianza, Arata. Los dos se cuelan en la escuela fuera de horario y Banri admite que tiene demasiado miedo de ir sola porque está aterrorizada de los fantasmas. Arata la molesta, señalando cómo los pasillos oscuros y los suelos que crujen realmente parecen una escena de una película de terror, y Banri se aferra a él, temblando, suplicándole que pare. Curioso, Arata le pregunta por qué eligió la escuela de enfermería, pero Banri no responde. De repente, un fuerte golpe resuena por el pasillo y Banri salta, envolviéndose fuertemente alrededor del brazo de Arata. Él le dice que es solo el viento que sacude las ventanas, pero con sus dulces y temblorosos pechos apretados contra él, siente que su entrepierna se endurece. Él intenta alejarse, pero Banri solo se aferra más fuerte. Arata suspira y la arrastra hasta que de repente la acerca y le cubre la boca, susurrándole que se calle mientras un guardia de seguridad pasa. Entonces Banri murmura algo y Arata se da cuenta con horror de que sus manos están apretadas contra su delicioso trasero. Inmediatamente la suelta, turbado, mientras los recuerdos de sus momentos juguetones en el pasado regresan. Pero ahora no puede ignorar lo gruesa y suave que se siente. Luego, finalmente llegan a la sala del club de Banri, donde ella recupera los objetos que olvidó, un conjunto de muñecas hechas a mano en las que ha estado trabajando. Arata le pregunta sobre ellas y Banri explica que cuando ingresó por primera vez a la escuela de enfermería, visitó un hospital donde los niños eran pacientes a largo plazo. Algunos estaban alegres, mientras que otros se sentaban solos en silencio.
Vio cómo los estudiantes voluntarios les levantaban el ánimo y decidió unirse a ellos, creando muñecas para que ningún niño saliera del hospital con las manos vacías. Luego se sincera sobre su verdadera razón para convertirse en enfermera. Cuando hace años, cuando solían visitar a su madre enferma, Banri siempre lloraba cuando era hora de irse. Un día, una amable enfermera la consoló en medio de su tristeza, y desde ese momento, Banri supo que quería llevar la misma calidez a los demás. De camino a casa, Banri admite que está demasiado avergonzada para contarle al resto de la familia por qué se hizo enfermera, y como agradecimiento por acompañarla, le dice en tono de broma a Arata que debió haber disfrutado sintiendo sus pechos antes. Avergonzado, Arata no dice nada y empieza a caminar más rápido, dejándola persiguiéndolo por miedo. Al día siguiente, Banri termina las muñecas y se las entrega a los niños hospitalizados. Toma una foto y se la envía a Arata, agradeciéndole su ayuda. Días después, Uka y sus compañeros de clase recibieron los resultados de su examen simulacro. Cuando le preguntan qué nota sacó, Uka dice con naturalidad que obtuvo su nota habitual. Sus amigos hablan de lo impresionante que es su consistencia y de cómo está destinada a ser la próxima presidenta del consejo estudiantil. Pero en realidad, su examen muestra una nota pésima. Ese fin de semana, temprano por la mañana, Uka se prepara para irse, pero Arata la ve y le pregunta a dónde va. Cuando ella dice Yamanashi, él parece confundido, pero ella no explica nada más y se va. Arata se pregunta por qué va allí, ya que no tienen parientes cerca, pero asume que solo necesita tiempo a solas después de todo lo que ha pasado. Espera que regrese para el siguiente día escolar, pero cuando llega el lunes, Uka no ha regresado. Luego, de camino a la escuela, las chicas se reúnen como de costumbre, pero la ausencia de Uka hace que todo se sienta extrañamente incompleto, y cada una de ellas siente el vacío que deja. Arata también se preocupa, especialmente cuando los amigos de Uka en la escuela le preguntan dónde está. Como nunca ha faltado un solo día a la escuela en su vida, todo lo que puede decirles es que Uka regresará pronto, pero sus pensamientos persisten, preguntándose qué podría estar haciendo para mantenerla alejada durante 3 días enteros. Más tarde esa noche, Uka aún no ha regresado a casa, y queda claro que va a perder otro día de escuela. Los hermanos se ponen cada vez más ansiosos, dándose cuenta de lo devastador que sería para su reputación si se corriera la voz de que se había escapado. De repente, Banri entra corriendo con su teléfono, recordándoles a todos que Uka una vez perdió el suyo y le había puesto un rastreador. Cuando Banri abre la aplicación, todos jadean al ver que el rastreador muestra la ubicación de Uka en el monte Fuji. Las chicas entran en pánico, imaginando lo peor, pero Shion intenta calmar sus nervios. Mientras tanto, Uka asciende constantemente hacia la cima del monte Fuji, completamente sola. Llega a la cima y decide quedarse otra noche. El posadero comenta que es inusual que un visitante se quede tanto tiempo, y Uka simplemente responde que hay algo que aún necesita ver. De vuelta en casa, Arata finalmente decide que no puede simplemente sentarse y esperar. Banri protesta, preocupada por su seguridad, pero Seiya le dice que confía plenamente en él para encontrar a Uka y traerla de vuelta. Decidido, Arata aborda un tren expreso hacia el monte Fuji. Una vez que llega, contacta a Banri para obtener actualizaciones. Ella le dice que el rastreador de Uka la muestra a mayor altitud, por lo que Arata asume que debe estar alojada en uno de los refugios de montaña. Comienza su ascenso, linterna en mano, impasible ante la oscuridad y el frío. La idea de Uka enfrentando este sendero sola lo llena de una tranquila admiración, y puede entender por qué se escapó aquí después de todo lo que pasó. De vuelta en casa, tanto Minami como Kotono permanecen despiertas, demasiado preocupadas para dormir. Cuando Kotono murmura que está más preocupada por Arata, Minami se tensa y le asegura que él estará bien, aunque ella también intenta convencerse a sí misma. Después de más de 1 hora de caminata, Arata finalmente encuentra a Uka en el refugio, y ella está impactada de verlo allí. Cuando ella le pregunta por qué está allí, Arata dice que está allí por ella, lo que la hace sonrojar. Él reserva una habitación para la noche, y el posadero, reconociéndolos como hermanos, los coloca juntos en la misma habitación. Arata envía un mensaje a la familia, haciéndoles saber que Uka está a salvo, y el grupo en casa suspira de alivio. Dentro de la habitación, el silencio llena el aire mientras ambos se dan cuenta de lo incómodo que se siente dormir uno al lado del otro. Uka le advierte a Arata que no mire mientras se cambia, no queriendo que él vea sus curvas escondidas bajo su chaqueta, y Arata rápidamente se da la vuelta, con el rostro rojo, mientras su mente divaga con pensamientos de los que se arrepiente al instante, preguntándose por qué de repente la ve de manera diferente. Aunque han crecido juntos como hermanos, cuando ella termina, ambos se acuestan, y Arata dice firmemente que irán a casa por la mañana, pero Uka dice en voz baja que aún no se va. Cuando él le pregunta por qué vino al monte Fuji, ella esquiva la pregunta y en su lugar pregunta si los demás están preocupados, y Arata dice que todos lo están. Entonces Uka saca a colación algo que él había olvidado sobre el monte Fuji, y que ese lugar es donde sus padres se conocieron por primera vez. Su madre había enfermado cerca de la cima y su padre, que entonces era un extraño, la cargó todo el camino de bajada. Uka cree que estaban destinados, ya que piensa que todos tienen a alguien a quien están destinados a conocer. Tomado por sorpresa, Arata le pregunta si realmente cree eso. Uka se vuelve hacia él y se pregunta en voz alta si tal destino podría existir dentro de su propia familia. Arata rápidamente dice que no, pero Uka le recuerda que los sentimientos de Kotono por él prueban que podría ser. Él lo niega de nuevo, preguntándole si eso es lo que la ha estado molestando, pero ella no responde y cuando él mira ya está durmiendo.
Observándola respirar tranquilamente, Arata siente que algo cambia dentro de él, ya que la orgullosa y segura Uka ahora parece frágil, solo una chica que carga demasiado por sí misma. Suavemente le sube la manta hasta la barbilla y se acuesta a su lado, cansado pero en paz, sabiendo que la encontró. Cuando llega la mañana, Arata se despierta y encuentra la cama vacía y a Uka desaparecida. Solo hay una nota en su almohada diciendo que se fue a casa antes que él, pero él no se lo cree. Llama a Banri, quien revisa el rastreador, y dice que Uka todavía está en la montaña. Al escuchar eso, Arata sale corriendo y empieza a escalar de nuevo. Mientras tanto, Uka asciende hacia la cima una vez más. Cuando llega a la cima, se queda sola, rodeada de niebla. Algunos escaladores la reconocen de ayer y susurran. Preguntándose por qué regresó, la niebla se espesa y Uka se frustra al ver que su encuentro predestinado no aparece. La duda se instala y ella empieza a bajar, preguntándose si todo este viaje siquiera significó algo. Arata sube más alto, esperando encontrarla en el camino, pero se cruzan sin saberlo. Pensando que ella ya ha bajado, él regresa hacia el refugio, pero Uka resbala. La niebla le nubla la visión y pierde el equilibrio. Cae por una pendiente pronunciada, chocando contra un hueco escondido donde nadie puede oírla. El dolor le atraviesa la pierna y se da cuenta de que está gravemente herida. Grita pidiendo ayuda, pero su voz desaparece en el viento frío y se da cuenta de que está fatalmente herida. En el refugio, el posadero le dice a Arata que Uka nunca regresó y que su equipaje sigue en la habitación. Mientras tanto, en casa, Banri entra en pánico cuando la señal del rastreador se corta de repente. Tendida en la niebla helada, los pensamientos de Uka se desvanecen y su vida pasa ante sus ojos. Recuerda la sonrisa amable de su padre mientras le entregaba los pendientes de su madre. Ella le había preguntado cómo se conocieron y él le contó la historia del monte Fuji, el lugar donde el destino los unió. Le dijo que algún día ella también encontraría a su príncipe. Uka parpadea y se da cuenta de que debió haberse desmayado. Todavía está viva, pero sus fuerzas están casi agotadas. Las lágrimas se mezclan con la niebla fría mientras susurra que solo ha causado más problemas a su familia. Uno de sus pendientes se le escapa de la mano y cae en la niebla. Desesperada, gatea tras él hasta que ve una luz tenue reflejándose en su superficie. Levanta la vista y allí está él, su príncipe, con una linterna en la mano. Por un momento, todo se siente inmóvil. La escena refleja la historia que su padre le contó una vez, un príncipe salvando a una princesa en la montaña más alta de Japón. Hace años, cada vez que Uka sentía la necesidad de desahogarse o compartir sus preocupaciones, siempre recurría a su padre. Él la escuchaba pacientemente, con una sonrisa amable en su rostro, haciéndola sentir segura y comprendida. Pero recientemente todo ha cambiado. Incluso cuando su padre le pregunta cómo se siente, Uka lo ignora, incapaz de hablar como antes. De vuelta en el monte Fuji, Arata detecta la lesión en su pierna inmediatamente. Sin dudarlo, le dice que se suba a su espalda para poder cargarla. Uka intenta hacérsela fuerte, insistiendo en que puede caminar sola. Pero Arata la interrumpe, diciéndole que se deje de tonterías y ponga su peso en su espalda. Mientras tanto, en casa, el resto de los hermanos están frenéticos, sin saber lo que está pasando en la montaña. Su padre incluso cancela sus reuniones, regresando apresuradamente preocupado por sus hijos. Arata lucha bajo la lluvia, llevando a Uka por el sendero hacia el refugio. Cada paso es más pesado que el anterior, el aguacero los empapa a ambos. Entonces, Uka finalmente admite que la razón por la que vino a la montaña fue que vio un video que afirmaba que llevar las pertenencias preciosas de una persona fallecida a la cima de una montaña podría permitir un último encuentro con ellos. Ahora empapada y exhausta, se da cuenta de que fue inútil, ya que no es verdaderamente la hija de su madre y en este mundo no tiene ninguna familia real. Las lágrimas caen mientras confiesa cómo ya no puede hablar con su padre como antes, cómo todo ha cambiado. Aunque todos insisten en que no ha sido así, sus notas están bajando, su mente está nublada y se siente perdida, sintiendo su desesperación como si fuera la suya propia. Arata le dice a Uka que, pase lo que pase, él sigue siendo su gemelo y por eso pudo encontrarla. Aunque no sean una familia perfecta, le promete que siempre estará allí, su hombro siempre disponible para que ella se apoye. Uka se quiebra, dejando caer las lágrimas libremente sobre su hombro mientras él pronuncia palabras de consuelo. Lentamente, abandonan la posada y bajan la montaña, donde Banri y los demás esperan. Y cuando Banri ve la herida de Uka, su modo madre se activa al instante. Los hermanos explican que Minami insistió en que los persiguieran y Arata le agradece, haciendo que Minami se sonroje levemente, con un rubor muy sutil. De camino a casa, le preguntan a Uka por qué se escapó al monte Fuji. Ella evita la verdad, simplemente dice que quería ver dónde se conocieron sus padres. Aceptan su respuesta con amabilidad, aunque Uka se siente culpable, en conflicto por lo comprensivos que son después de su imprudente acción. Ella sabe que nunca podrá revelar la verdadera razón. Mientras el coche avanza, Arata se apoya pesadamente en su hombro y cae en un sueño profundo. Uka se sonroja, recordando cómo hace mucho tiempo lo regañó por no ofrecer su hombro cuando alguien lo necesitaba, una lección que le dio. Ella recuerda haberle enseñado que, si bien la igualdad de género es importante, una pareja romántica debe poder apoyarse en el consuelo del otro. Su mente divaga hacia sus propias palabras y cómo se siente ahora por él, así que le permite descansar en su hombro en ese momento tan íntimo.
Una vez en casa, los demás se preparan para descargar el coche. Oka nota que Arata está inusualmente caliente y se dan cuenta de que su fiebre sube, así que ella lo lleva rápidamente a su habitación para que se acueste y descanse un poco. Su padre llega con la preocupación marcada en su rostro. Escucha mientras explican cómo Urata cargó a Uka bajo la lluvia, y el anciano elogia a su hijo y luego les dice a los demás que descansen, que se tomen un merecido respiro. Más tarde esa noche, Buka se reúne con su padre, sincerándose sobre cómo le costaba verlo de la misma manera que antes. Pero después de la odisea en la montaña, las acciones de Arata le recuerdan que su amor por su padre permanece y lo abraza cálidamente, un abrazo que él acepta con gusto y emoción. Al día siguiente, Huke regresa a la escuela entre saludos de alivio y felicidad de sus amigos, mientras Arana se queda enfermo en casa. Bannery le cocina gachas y pregunta quién las entregará, quién será el encargado de llevarlas. Minami y Kotono se ofrecen rápidamente y ambas sienten curiosidad por la prisa de la otra. Benri le encarga la tarea a Minami, susurrándole su preocupación de que Kotono intente aprovecharse de Arata mientras duerme, sin saber que Minami tiene exactamente la misma idea en mente. Justo entonces, Huka aparece y Saya le recuerda que debería estar cuidando a Arata después de sus heroicos esfuerzos, pero Oka se encoge de hombros diciendo que su gemela gorila más fea estará bien. Se da un baño pensando en su próximo movimiento y al terminar anuncia a toda la casa que el baño está libre, pero se desliza en secreto a la habitación de Arata para recuperar el tazón con una intención oculta. Dentro, se arrodilla a su lado, susurrando disculpas y expresando su gratitud. Confiesa que una cosa que quería preguntarle a su difunta madre era si era aceptable para ella enamorarse de Arata, si eso estaba bien. Pero aunque nunca conoció a su madre, Luca ahora comprende sus sentimientos, especialmente después de cómo Arata la salvó y la consoló. Mientras los demás bromean juguetonamente abajo en la habitación de Arata, Luca se inclina y besa a Arata tiernamente, dejando que el momento se prolongue mientras él duerme profundamente. Ella toma el tazón a su lado y se va, prometiendo regresar más tarde, pero sin que ella lo supiera, Arata estaba despierto, preguntándose qué acababa de pasar. Unos días después, buscando aire fresco, Arata y sus hermanos visitan la villa de vacaciones de su familia, un lugar especial. Arata recuerda cómo solían pasar cada día festivo aquí juntos, pero esta vez su padre no está con ellos y son solo los hermanos. Mientras imagina sus arreglos habituales para dormir, Manri aparece de repente por detrás, bromeando con él sobre romper la cama y su pelvis, con su humor peculiar. Arata la regaña de inmediato por su imaginación tan extraña y sus ojos se posan en Uka, y no puede evitar recordar el beso que ella le dio cuando pensó que él estaba dormido. Preguntas sobre lo que quiso decir cuando dijo que le gustaba agitan su mente, lo confunden mucho. Pero justo entonces Uka nota su expresión distante y se acerca. Preguntando si está bien, Arata intenta ignorarla. Sin embargo, cuando ve sus labios seductores, los mismos que lo besaron esa noche, entra en pánico, dice que está mareado y huye antes de que ella pueda decir algo, dejándola muy preocupada. Más tarde, Arata está en medio de una ducha contemplativa cuando Shion aparece de repente, recordándole que la puerta está abierta. Arata pregunta dónde ha estado y para su sorpresa, Shion confiesa que intentó encontrar a sus verdaderos padres de Inami y a sí mismo, y que sugerir este viaje era parte de ese plan, de su búsqueda personal. Él admite que fracasó y Shion pregunta si Arata siente curiosidad por sus propios padres, pero Arata explica que, aunque está interesado, considera a su padre como su verdadero papá porque la sangre no define a la familia, no es lo único que importa. Al escuchar eso, Shion revela que ha abandonado la búsqueda y ahora comparte el sentimiento de Arata, viendo a su familia actual como la verdadera. Cuando sale, se pone nervioso al ver a Nuka de nuevo, pero esta vez Minami y Kotono lo notan, se dan cuenta de su reacción. Luego, durante la barbacoa, sigue mirando a Nuka, pero Kotono lo saca de su ensimismamiento para darle algo de comida. Notan que Minami no está, y dentro de la villa, ella saca algo de ropa, con un propósito claro. A la mañana siguiente, mientras todos los demás duermen, Uka se despierta temprano y se da cuenta de que Arata no está en la habitación. Lo encuentra en la tienda de sauna, calentándose. Perdido en pensamientos sobre la búsqueda de Shion y la confesión de Uka, Hirata se sobrecalienta y sale, solo para encontrar a Uka esperando cerca, muy atenta. Su presencia hace que su mente divague hacia lugares donde un hermano nunca debería pensar en su propia hermana, especialmente porque ella ha estado intentando acercarse intencionalmente, sin saber que él estaba despierto durante su beso. Ella lo invita a unirse a ella en la sauna para una prueba de resistencia, pero sintiéndose incómodo, él le dice que vaya sola, que no puede acompañarla. Sorprendentemente, ella simplemente se sienta a su lado, dejándolo aún más nervioso y confundido. Finalmente, él la convence de hacer la prueba de resistencia correctamente y entran a la sauna tal como solían hacerlo, como en los viejos tiempos. Esta vez, sin embargo, Arata no puede dejar de notar cómo su cuerpo brilla agradablemente con su sudor, haciéndole casi querer beberlo. De repente, Luca le pregunta si planea conseguir una novia, si tiene esa intención. Él dice que no está interesado ahora mismo y que no se comprometerá con ninguna chica en este momento. Abrumado por el calor, Arata sale, lo que preocupa a Luca. Ella le pregunta si todavía siente algo por Lala y, después de pensarlo, él admite que ya no siente nada por ella, que esos sentimientos se han ido. Al escuchar esto, Huka irradia alegría y sale corriendo de su ducha, en conflicto por sus propios sentimientos, queriendo constantemente estar cerca de Arata. Recuerda todas las veces que le preguntó en la canción sobre los enamoramientos, dándose cuenta de que incluso entonces, sus sentimientos por él estaban creciendo, se hacían más fuertes.
Mientras tanto, Urada considera que los sentimientos de Uka podrían reflejar los de Kotono y decide actuar al respecto. En ese momento, Mainami aparece y lo invita a salir. Para su sorpresa, terminan en un jardín de flores, un lugar que Urada no esperaría que alguien como Minami visitara, un sitio tan romántico. Pero al ver su falda y sus toques femeninos, se da cuenta de que está abrazando su lado más femenino. Mirando a las parejas que pasean por el jardín, se pregunta por qué Minami eligió este lugar. De la nada, le pregunta a Arata cómo sería su esposa ideal, tomándolo completamente desprevenido. Él da una respuesta básica, que le encantaría a alguien con quien se sienta cómodo. Su pregunta le recuerda la pregunta anterior de Uka, confundiéndolo aún más. De repente, nota la etiqueta de precio todavía pegada a la falda de Minami, un pequeño detalle. Mientras ella lucha por quitarla, él se ofrece a ayudar, y cuando falla, usa sus dientes varoniles para morderla y arrancarla, dejándola nerviosa y deseando que él mordisquee algo más en ella. Después disfrutan del jardín, tomando fotos y empapándose del tiempo juntos, de su compañía. Las horas pasan rápidamente y Arata sugiere ir a casa. Minami de repente confiesa que está enamorada de alguien, pero él no sabe de quién. Arata se siente genuinamente feliz por ella. Reflexionando sobre la salida, se da cuenta de que ella estaba practicando para una cita real, usándolo a él como su pareja de ensayo, su compañero. Ella le agradece por ayudarla a practicar, luego se apresura a comprarles mercancía a juego como gesto de gratitud. Sin embargo, la mente de Arata vuelve a la confesión de Uka, confundiéndolos sobre lo que está sucediendo a su alrededor, sobre toda la situación. Al día siguiente, los hermanos se dirigen a una cascada para nadar como solían hacerlo, chapoteando en el agua y luciendo sus trajes de baño. Desde atrás, algunos pervertidos miran a las chicas, asumiendo que están allí para una sesión de fotos atrevida con Johnny Sins, viendo cómo las chicas vienen en diferentes formas y tamaños, muy variadas. Xian menciona que incluso sus propios compañeros de clase querían ir a nadar con las chicas, pero le da un codazo a Arata, comentando lo afortunados que son de tener asientos de primera fila para las curvas de su hermana. Arata lo regaña de inmediato, recordándole a Xion que estas son sus hermanas, su propia familia. Pero cuando mira de cerca, no puede suprimir por completo algunos pensamientos un tanto inapropiados antes de sacudírselos. Luego, comienzan a divertirse a su manera. Buka salta desde la cima de la cascada, como en los viejos tiempos, y mientras los demás lo ven como algo divertido, ella lo disfruta. Saya comenta desde la barrera que los aficionados a los deportes extremos como Uka suelen ser idiotas con cerebros más lisos que las mejillas de nuestra madre. Ella se ríe de su afirmación, recordándole a Sia cómo solía unirse a ella y tomar la mano de Uka mientras saltaban, aunque rápidamente lo descarta, llamando estúpida a su yo pasado por hacer eso, por su imprudencia. Uka invita a Hirata a unirse a ella, pero abrumado por su belleza, él se niega, no queriendo saltar a la vista de todos. Luego le pregunta a Minami, quien solo acepta saltar si Hirata va con ella. Cuando Uka acepta, Kotono lo nota y Minami aprovecha la oportunidad para tomar su mano mientras saltan juntos desde la cima, con gran emoción. Sia hace lo mismo y Hirata no puede evitar maravillarse de que, a pesar de su edad, siguen siendo los mismos hermanos juguetones de antes. De repente, Sia entra en pánico. Cuando Arata pregunta qué pasa, ella admite que perdió su top durante la caída, que se le salió. Arata se congela, dándose cuenta de que sus pechos están expuestos, pero antes de que cualquier pervertido la mire, lo ven. Sia se dirige hacia él para cogerlo, pero cuando Arata ve ese movimiento, se apresura a recuperarlo para ella, con rapidez. Devolviéndoselo, se recuerda a sí mismo que son hermanos. Sin embargo, cuando Sia emerge del agua en Black Beauties, su mente no puede evitar divagar hacia un territorio peligroso, y ella lo molesta por excitarse, por su reacción. Luego, como la hermana mayor, Manori les muestra a los demás la comida que preparó, y después de ver que está lista, insiste en nadar y le ordena a Arata que se una a ella, mientras Minami e Ilkul observan con celos desde un lado, con envidia. Cuando ella entra al agua, otros chicos la notan con sus flotadores, pensando que es una modelo, y Arata entiende que con su buena apariencia y gran físico, cualquier hombre caería rendido a sus pies. De repente, Van Ri salta sobre su espalda, presionándose contra él, y Arata lucha por mantener sus pensamientos puros, por no pensar mal. Ella le susurra que si alguna vez necesita desahogarse, ella estará allí para él, y está preocupada por él últimamente, pero él permanece en silencio, atormentado por el recuerdo del beso de Oka. Simplemente promete ser un hermano que no la hará preocuparse, recordándole sin querer a Van Ri a Kotono, a su hermana. A medida que se acercan a la cascada, Van Ri exige que se acerque aún más, pero cuando ella comienza a rebotar los balones de baloncesto sobre él, Hirata resbala y caen juntos. En el breve silencio que sigue, ella le susurra que lo ama, pero el rugido de la cascada lo ahoga, impidiendo que se escuche. Sin que ellos lo supieran, Kotono escucha todo. Más tarde, cuando Hirata está a solas con Kotono, ella le pide que la acompañe a una máquina expendedora cercana. Arata sospecha que ella quiere confesar algo, pero él descarta la sugerencia para sí mismo, no le da importancia. Arata recuerda cómo Kotono casi se ahoga una vez en un río y siente preocupación por ella, pero ella le asegura que ya es toda una adulta. Aún así, su presencia despierta en él una idea un tanto extraña, que él internamente culpa al beso de Luca, a ese momento. En la máquina expendedora, Kotono lucha por hablar, pero Hrata la anima suavemente, asegurándole que él siempre estará allí para ella. Abrumada por la emoción, Kotono rompe a llorar. Se culpa a sí misma por actuar impulsivamente con las otras hermanas recientemente, causando incluso que Uka huyera, que se escapara. Así que se disculpa por ser una carga para ellos, pero Arata le asegura que estar allí para ella es lo que un hermano mayor debe hacer.
Su calidez y consuelo le recuerdan a Kotono cómo su padre solía mimarla y darle un trato especial, diferente al de los demás. Hizo que los otros hermanos hicieran lo mismo, pero también hizo que Kotono se sintiera aislada, y sintió que todo habría sido mejor si simplemente hubiera desaparecido. Pero entonces, los recuerdos de casi ahogarse vuelven, y ella recuerda cómo Urada había saltado para salvarla, para rescatarla. Ella le dijo entonces que era una carga para ellos, pero Urada le aseguró que, como su hermano, él siempre estaría allí para salvarla. Desde ese momento, ella comienza a verlo como algo más que un hermano mayor. Luego, regresan con los demás y Banri los regaña por llegar tarde, por su demora. Pero Minami y Oka notan que Kotono tuvo un tiempo a solas con Arata, lo que agita sus sentimientos. Esa noche los hermanos siguen la tradición, visitando la iglesia para una noche de velas, un momento de reflexión. Los pensamientos de Oraka se detienen en el beso de Oraka, y él entra en pánico, dándose cuenta de que si no actúa, podría empeorar las cosas para ella. Pero entonces, se topa con Kotono, Minami y Oraka hablando en secreto, en un rincón. Kotono se disculpa por complicar las cosas al confesar sus sentimientos a Oraka, reconociendo que sabe sobre el mensaje de Minami y la confesión de Uka del parque de atracciones. Declara su amor por Arata y se disculpa por ser egoísta, por su actitud. Para sorpresa de Kotono, Minami también confiesa que ama a Arata románticamente y se niega a ocultarlo, declarando que de ahora en adelante serán rivales en el amor. Luego, Uka se une, revelando que ella también lo ama, habiendo albergado sentimientos durante mucho tiempo a pesar de negarlo antes, de su negación. Las tres hermanas se enfrentan y prometen que, elija Arata a la hermana que elija, las demás seguirán amándose como hermanas sin resentimientos. Mientras tanto, Arata, escuchando todo, maldice en silencio haber nacido como un personaje principal de anime con hermanas de Alabama como sus futuras madres de sus hijos. Pero sin que nadie lo sepa, todavía hay un par de hermanos reales entre ellos, esperando ser revelados en la segunda temporada que aún está por venir. Si viste este resumen de anime hasta el final, comenta abajo Sister Clapper, tu opinión. Y si te encantan los resúmenes de anime como este, no dudes en ver este video, te gustará mucho.